Furgones de bendiciones, mis amados en Cristo. Gracias a Dios. Hoy les estamos compartiendo el devocional número 51 de la Carta a los Romanos. Continuando con el capítulo 8, les tenemos un análisis de los versos 3 y 4. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viviendo en el Espíritu, tercera parte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debido al hecho de que las consideraciones subjetivas relacionadas a la lucha interna del alma del creyente se enlazan con la gran obra objetiva de la cruz, el verso leído es de suma importancia doctrinal, pues nos enseña que debido a que la ley era débil a causa de la carne, Dios tuvo que intervenir en gracia, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, para que Él pudiera representar a la raza humana, siendo Jesús mismo sin tacha ni mancha de pecado, porque de otra manera no se habría hecho posible la obra de expiación vicaria. En la cruz, Dios condenó al pecado en la carne. Aclaramos que en este contexto, la carne se refiere a la humanidad y no a la naturaleza caída del hombre. Solo Jesús pudo colocarse en el lugar de todos, de tal forma que la sentencia que llevó fuese la condenación del pecado de todos. Por lo tanto, la santificación no puede desligarse de la cruz, puesto que ésta es el fundamento de la justificación. La santificación ha sido llamada la lógica de la cruz, porque aquel que es justificado por su unión vital con el que murió en la cruz y resucitó, debe andar en vida nueva como resultado lógico del sacrificio realizado por Cristo, en el cual tiene su parte. A partir del capítulo 6, verso 1 de esta carta y en adelante, este ha sido justamente el argumento de Pablo, puesto que ya no se trata de lo que la carne pueda o no realizar, sino de la operación del Espíritu Santo por medio del Espíritu redimido del creyente. Puesto que la obediencia del ser humano nunca es perfecta, sin importar la forma en que se presente el legalismo, este nunca dará como resultado el cumplimiento de la justa demanda de la ley, de modo que ésta queda quebrantada y menospreciada en las vidas de quienes con mayores esfuerzos procuran honrarla. Es por esto que Dios escogió otros medios para honrar la ley, la cual fue cumplida tanto en su aspecto externo como en su sentido esencial e interno por la vida de Cristo. En Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, Pablo nos detalla los 9 atributos del fruto del Espíritu, el cual solo puede ser producido por el Espíritu Santo en el creyente que agrada a Dios, presentándole su cuerpo en sacrificio vivo y santo, como dice Pablo en el capítulo 12 verso 1 de esta carta. Esta obra del Espíritu en el creyente lo lleva a un crecimiento espiritual que puede ser percibido por los que lo rodean. En la vida del creyente carnal, que anda por el camino de su propia elección, no se cumple la justa demanda de la ley, sino en la del hombre sumiso que deja obrar en sí mismo la potencia del Espíritu. Podríamos decir que en la práctica no hay ningún creyente enteramente espiritual, así como tampoco ninguno totalmente carnal, pues en este último caso no se verían los frutos que justifican la conversión. Sin embargo, Pablo señala la norma ideal
y cuanto más cerca andemos de ella, más se glorificará Dios en nosotros por nuestra obediencia a su voluntad. Por el contrario, cuanto más resiste el creyente la operación del Espíritu de Cristo, menos fruto habrá y en mayor medida deshonrará el santo nombre que toma en sus labios. Concluimos diciendo que literalmente el creyente espiritual se goza en el Señor, en su palabra y en su servicio, con humildad de corazón, mientras que el creyente carnal es aquel que quizás sea capaz de alguna cosa buena a veces, pero que normalmente se halla envuelto en los asuntos del mundo que interpreta según los intereses egoístas del yo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.